Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Bienvenido a este miércoles de estudio con el libro de Proverbios. Capítulo 29 es el que nos corresponde el día de hoy. Así que después de esta introducción, iniciamos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenido, bienvenida. Capítulo 29 de Proverbios. Espero que tengas tu Biblia lista, tu cuadernito de notas, marcador, lapicero, lo que necesites para sacar el máximo provecho a este estudio que estaremos teniendo el día de hoy. Iniciamos entonces, versículo 1. Dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, ¿no? Lo importante que es tener un oído y un corazón dispuestos a escuchar la corrección. Esta es una advertencia lo que nos da este proverbio. Nos advierte el peligro de ser obstinados, ¿no? Y de resistirnos a la corrección. Aquellos que se niegan a aceptar las reprimendas, ¿no? Y persisten, por decirlo así, en una vida de terquedad, enfrentarán consecuencias negativas. Y como dice el proverbio, no encontrarán remedio para su situación. Es muy probable que se caiga en una situación demasiado difícil donde ya no haya solución, ¿no? Por no escuchar consejo. Así que esto nos invita a estar abiertos a las críticas, a las correcciones, ¿no? Y esto nos permite crecer y mejorar como personas. Así que seamos humildes entonces y receptivos a los consejos que los demás nos dan, porque la resistencia a la corrección puede llevar a situaciones difíciles y sin solución. Versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime, ¿no? El impacto acá del liderazgo justo y del liderazgo injusto en nuestra sociedad. Cuando las personas justas están en el poder, bueno, al pueblo le va bien. Cuando el injusto está en el poder, al pueblo no le va tan bien. Así que valoremos, ¿no? Entonces aquellos que están actuando con justicia, con honestidad y con rectitud. Y si tenemos la oportunidad de participar en la elección de aquellos que nos lideran, que nos gobiernan, bueno, hagamos decisiones sabias entonces. Versículo 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes, ¿no? Su herencia, de pronto, lo que pueda poseer, todo se irá en ese vicio. Hay un contraste tremendo en este proverbio, ¿no? Hay uno que busca la sabiduría, y hay otro que busca los comportamientos inmorales, ¿no? La comparación, el contraste entre los resultados de estos dos, ¿no? Aquellos que buscan la sabiduría, aquellos que actúan con rectitud, traerán alegría y satisfacción a sus padres. Recuerda que el contexto de Proverbios es un alto valor a los padres, a los ancianos. Nuestra sociedad debería de regresar a tener esos valores si es que los ha perdido. No sé cómo estás tú en tu hogar, pero nuestros padres son muy valiosos y deben ser muy respetados, ¿no? Y acá en este proverbio se exhorta a eso, nos invita a nosotros a valorar y nos invita a que las cosas que hagamos traerán honra o traerán deshonra a nuestros padres. Recuerda uno de los mandamientos que nos dejó el Señor: honrar a padre y a madre. Versículo 4. El rey con el juicio afirma la tierra, ¿no? Mas el que exige presentes la destruye. Este proverbio resalta esta importancia, una vez más, de este liderazgo que sea justo, ¿no? Que sea equitativo. Un rey o un gobernante que actúa con sabiduría o con justicia siempre va a fortalecer y a estabilizar el lugar que gobierna, ¿no? En cambio, aquellos que son corruptos, esos aprovecharán su posición para obtener siempre sobornos o presentes, ganancias deshonestas, ¿no? Así que una vez más, esto nos invita a valorar y apoyar a aquellos que están actuando con justicia y con rectitud. Versículo 5. El hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos, ¿no? Esta es una advertencia de los peligros de la adulación, ¿no? La hipocresía. Aquellos que halagan en exceso, ¿no? Están colocando una trampa, dice este proverbio, o un engaño en su camino. Así que es una invitación a ser sinceros, a ser genuinos en nuestras amistades, ¿no? Y evitando así la manipulación o la adulación excesiva.
Valoremos la honestidad y la autenticidad en nuestras relaciones. Así que no pongamos oído a las porras, ¿no? Y a las adulaciones, a los halagos con exceso, porque traerán problemas el día de mañana. Versículo 6. En la transgresión del hombre malo hay lazo, la consecuencia. Mas el justo cantará y se alegrará. Las consecuencias, ¿no?, negativas de las acciones que son malas, y la recompensa cuando la vida se está viviendo con rectitud. Aquellos que se entregan a las transgresiones, al pecado, a la maldad, esos constantemente estarán envueltos en problemas y en dificultades, ¿no? Y parecerá, de acuerdo al proverbio, como que están enredados en un lazo, no pueden salir de ahí. Así que esto nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones, a poder elegir el camino de la rectitud en lugar del camino de la maldad. Siempre los proverbios nos empujarán al camino de la justicia y de la santidad, a evitar comportamientos que sean dañinos o inmorales, que pudieran atraparnos en situaciones problemáticas muy difíciles de salir. Y como decía el primer proverbio que leíamos el día de hoy, donde lleguen las consecuencias donde ya no podamos arreglar nada, ¿no? Hay situaciones que se pueden arreglar, pero hay situaciones que se hacen tan difíciles que ya no hay solución, ¿no? Así que, versículo 7, ¿conoce el justo la causa de los pobres? El justo, mira, conoce la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría, ¿no? La diferencia en la comprensión y el trato de los justos y los impíos hacia los que están en necesidad, o los pobres, como menciona el proverbio, ¿no? Indica acá que los justos comprenden y se preocupan, ¿no?, por las dificultades y las necesidades de los que son menos afortunados. Y eso muestra que tienen sabiduría en el trato por ellos, ¿no? Por el otro lado, lo que se nos menciona acá, los impíos, estos carecen de entendimiento y de comprensión. Lamentable la situación, incapaces de ver la necesidad. Así que desarrollemos entonces la empatía y la comprensión hacia las personas que están a nuestro alrededor, aquellas que son menos afortunadas. Busquemos formas de ayudar a esos que están en esas necesidades, ¿no? Y abordemos esas causas que los llevan a esas situaciones. Nos recuerda esto, que la sabiduría incluye la compasión y el cuidado por los demás. Versículo 8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Este proverbio destaca las consecuencias, una vez más, destructivas de las burlas, ¿no?, y la sabiduría. Los escarnecedores son los que se burlan, ¿no? Pone acá las consecuencias, ¿no? Las burlas, la sabiduría. Una controla la ira, otra trae más problemas, ¿no? Las personas que se dedican a ridiculizar, a menospreciar a otros, pueden causar conflictos y disturbios en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos o incluso en nuestros países, ¿no? En cambio, por otro lado, los que son sabios, esos saben cómo evitar y calmar la ira, los problemas, evitando las destrucciones y promoviendo así la armonía. ¿De cuáles eres tú, mi hermano? Este proverbio nos invita a ser conscientes de cómo nuestras palabras y nuestras acciones pueden afectar a los demás. Nos anima a ser tolerantes, a ser respetuosos y a evitar las burlas, a evitar las provocaciones. La sabiduría, mis hermanos, implica controlar nuestras emociones y trabajar hacia las soluciones pacíficas de los conflictos que pudiéramos conocer. Versículo 9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo, ¿no? La futilidad de involucrarse en discusiones o debates con personas necias o insensatas. Es una advertencia. No importa si el hombre sabio se enoja o se ríe en respuesta a la necedad del otro, no encontrará paz o descanso en ese tipo de conflicto. Así que nos invita a nosotros a elegir, en este caso, las peleas o discusiones de una forma sabia, ¿no? Y evitar también involucrarnos en las peleas que son inútiles,
¿no? Con personas que no están dispuestas a escuchar o a aprender. Muchas veces es mejor quedarse callado, ¿no? Nos anima esto a centrarnos en este crecimiento personal, ¿no? Y en buscar las interacciones, pero las que son constructivas. Aquellos que están dispuestos a dialogar, ¿no? De una manera razonable y de una manera respetuosa. Interesante. A veces nos metemos a discutir con el que nunca está dispuesto a escuchar, ¿no? Con el del verso 1 de este capítulo. Los hombres sanguinarios, versículo 10, los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. La hostilidad de las personas que son violentas hacia aquellos que son justos y son rectos, ¿no? Los hombres que son sanguinarios, como dice acá el proverbio, o maliciosos, ¿no? Sienten ese tipo de aversión hacia aquellos que son íntegros y que son qué sé yo, justos, virtuosos, ¿no? Por otro lado, los que son rectos, esos encuentran satisfacción y felicidad, ¿no? En su propia conducta correcta, ¿no? Y cuando el justo se goza de la misma forma. Así que perseveremos en nuestra rectitud y mantengámonos firmes en nuestros valores, incluso si enfrentamos hostilidad o rechazo por parte de aquellos que actúan de una manera violenta o maliciosa. No caigamos en el anzuelo, ¿no? A veces el violento o el hostil tirará el anzuelo para ver quién cae y poder iniciar la pelea. Hay que ser sabios, hay que seguir el consejo de no entrar en discusiones con aquellos que no escuchan razones, y aquí a la misma vez ser sabios, ¿no? Versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, ¿no? El dominio propio, lo que nos habla este proverbio, ¿no? La forma en que el necio y el sabio manejan su enojo, su ira. Los necios, ¿no? Expresan y liberan su ira sin restricciones, lo que puede llevar a conflictos, lo que va a llevar a muchos problemas. En cambio, el sabio tiene la capacidad de calmarse y controlarse, ¿no? Y evitando así los conflictos y evitando así problemas más graves, y eso ayudará a promover la paz y a promover la armonía. Así que es una invitación a reflexionar sobre cómo manejamos nosotros nuestras emociones, aquellas que son negativas, especialmente la ira que se menciona en este proverbio, ¿no? Hay que desarrollar capacidades entonces para controlar estos enojos y buscar formas constructivas de resolver los conflictos, no explotando con el enojo. Versículo 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos, ¿no? La influencia, ¿no? Y la responsabilidad de aquel que es gobernante en relación a la verdad y a la honestidad. Si un gobernante, ¿no? Presta atención y da crédito a las palabras que son mentirosas, va a llevar esto a una cultura de corrupción y de deshonestidad en su gobierno, ¿no? Y los servidores, sus sirvientes o los que están en posiciones bajo él, bueno, seguirán ese ejemplo y todos terminarán en un camino de impíos. La importancia, ¿no? de la cultura y la ética de aquel que está por encima, porque eso comunicará a los demás y los demás seguirán sus pasos. Así que valoremos la integridad entonces y la honestidad en la toma de decisiones nosotros. Seamos críticos con las palabras y las acciones de aquellos que nos dirigen, de aquellos que nos gobiernan, ¿no? Y busquemos, si tenemos la oportunidad, busquemos gobernantes que sean veraces y que sean éticos. Muy bien, versículo 13. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Interesante, ¿no? Imagínate estos dos que se encuentran en el camino. La intervención divina apunta hacia este proverbio, ¿no? El cuidado que tiene Dios, tanto del pobre como del usurero. El usurero es el que presta dinero, pero con créditos o con intereses, mejor dicho, excesivos, ¿no? A pesar de la situación, en este caso, económica de los dos o las acciones de los dos,
Dios está iluminando, brindando guía y dando sabiduría a los dos. O sea que no puede nadie decir que no recibió dirección de Dios. Hay igualdad delante de Dios para otorgarles la dirección del camino correcto. Eso se me hace bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, es lo que la Escritura nos enseña, ¿no? Así que el pobre, tanto como el que explota al pobre, a los dos Dios les muestra la dirección. Está en la sabiduría, entonces, el escuchar y seguir el consejo de Dios. Muy bien. Versículo 14. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre, ¿no? Resalta esto la importancia de la justicia y la equidad en el gobierno, ¿no? Esto indica que un rey o un gobernante que juzga con verdad y justicia a los pobres va a establecer así un sistema imparcial. Va a haber seguridad, va a haber estabilidad y su gobierno, obvio, va a ser duradero. Así que esta es una invitación a valorar la justicia, a valorar la igualdad, ¿no? A apoyar a aquellos que se esfuerzan por establecer sistemas justos que protegen a los más desafortunados. Versículo 15. Para los padres esto, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Este proverbio enfatiza la importancia de la disciplina y de la corrección en la educación de nuestros hijos. Dice que la corrección y la guía que es adecuada, bueno, representadas aquí por una vara, con lo que nos daban antes, ¿no? Eso ayuda a desarrollar sabiduría y madurez. No sé si lo habías pensado de esta manera, ¿no? En cambio al niño que es consentido, al que no es castigado, el que no es reprendido, el que hace berrinche y se le otorga todo lo que pide, ese que no tiene límites y no tiene corrección, ese el día de mañana traerá vergüenza y traerá dificultades a sus padres. Así que a reconocer entonces la importancia de establecer límites y aplicar disciplina adecuada en la crianza de nuestros hijos, ¿no? Eduquemos entonces a nuestros niños en un entorno que promueva el desarrollo o manejo de sus emociones, desarrollo de la moralidad, ¿no? La crianza equilibrada, esto nos recuerda que es responsabilidad de los padres, ¿no? Y ayudará mucho a nuestra sociedad el día de mañana. Así que la vara y la corrección dan sabiduría. No tengas miedo, mi hermano, mi hermana, de corregir a tus hijos. Versículo 16. Y digo esto porque hay padres que tienen miedo de corregir a sus hijos porque si no se van a enojar, ¿no? Se van a molestar. No quieren que los hijos se enojen o se molesten. Bueno, versículo 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. La relación entre la cantidad de personas impías, ¿no? Y la cantidad de transgresiones que se cometen van de la mano, ¿no? Cuando en un lugar hay muchas transgresiones, quiere decir que hay muchos impíos, ¿no? Y cuando hay una gran cantidad de personas malvadas, obvio va a aumentar la violencia, va a aumentar la maldad. Sin embargo, hay esperanza porque dice acá que los justos, ¿no? Aquellos que siguen un camino recto y obedecen los principios morales, no serán testigos de la destrucción y del castigo de los impíos. Hay esperanza, pudiéramos decir nosotros, ¿no? Así que hay que ser conscientes del impacto de las acciones de las personas que pueden tener sobre nuestra sociedad. Y animémonos. Y mantengámonos nosotros firmes en nuestros principios y nuestros valores. Incluso cuando estemos enfrentando una cultura de mucho pecado, de mucha maldad, ¿no? Nos recuerda esto que la justicia al final siempre prevalecerá. Versículo
17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Una vez más, a los padres, corrección para los hijos, la importancia de la disciplina, padres, y la corrección en la crianza de los hijos, ¿no? Corregir y guiar adecuadamente a un hijo va a resultar siempre en descanso y alegría, dice este proverbio, ¿no? ¿Por qué? Porque la disciplina ayuda a los niños a desarrollar límites, a desarrollar responsabilidades, ¿no? Y a tener un comportamiento adecuado. Esto beneficiará no solo al niño, sino a los padres también. Así que hay que asumir la responsabilidad de educar y de disciplinar a los hijos de una manera correcta y adecuada. Hay que establecer límites claros, hay que ser conscientes que hay que dar corrección, hay que enseñar valores, ¿no? Así que la disciplina, mis hermanos, no destruye, sino que al contrario, la disciplina es constructiva, ayuda a formar, a dar responsabilidad, ¿no? Eso es lo que hace la disciplina. Versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, ¿no? Y la profecía acá apunta hacia la dirección o enseñanza, ¿no? La importancia de la guía, de la guía espiritual y moral en una sociedad, ¿no? Cuando no hay una dirección clara, una enseñanza de principios, el pueblo se descontrola, ¿no? Se entrega a comportamientos desenfrenados. En cambio, una sociedad, ¿no? Aquellos que tienen leyes, aquellos que tienen moral, aquellos que obedecen y siguen esos preceptos de la ley o mandamientos, esos son considerados benditos, ¿no? O afortunados, acá es bienaventurados. Así que, mis hermanos, respetemos los principios morales, principios éticos, ¿no? Que guían nuestras acciones. Versículo 19. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Interesante. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso, ¿no? La referencia al hecho de que simplemente hablar o dar instrucciones a un siervo o empleado a veces no es suficiente para corregir un comportamiento, ¿no? Y esto de pronto está en su contexto. Recuerda, está hablando de Proverbios, un contexto donde hay señores, hay siervos, hay esclavos y todo eso, ¿no? Así que hace referencia a esto, a veces al comportamiento, ¿no? Aunque puedan entender lo que se les dice, pueden también optar por no prestar atención y no tomar medidas correctivas, ¿no? Pudiera ser esto en nuestro contexto de trabajo, ¿no? Si tú eres jefe o algo, recuerda de que también los empleados tienen la voluntad a veces de escuchar o de no escuchar, de obedecer o de no obedecer, ¿no? La comunicación también es clave aquí, ¿no? La corrección de los comportamientos, ¿no? La comunicación que sea efectiva, acciones que sean consecuentes. Así que eso nos anima a este proverbio, a utilizar formas de corrección que sean más efectivos, ¿no? Quizá poniendo expectativas más claras, ¿no? Quizá hablando claramente de consecuencias, ¿no? De que van a haber supervisiones. Solo a través de palabras quizá no funcione el asunto. Va a ser necesario otros ingredientes para que pueda haber éxito en el manejo de una empresa, de una compañía, qué sé yo. Muy bien, versículo 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Aquel que habla con facilidad, ¿no? La falta de confiabilidad y falta de responsabilidad de aquella persona que habla sin considerar las consecuencias de sus palabras. Es más probable tener esperanza en un necio, dice este proverbio, ¿no? Una persona sin discernimiento, sin sabiduría, puede dar más esperanza que aquel que es irresponsable con su lengua. Hace interesante este proverbio, ¿no? Así que hay una exhortación para nosotros, ser cuidadosos y ser conscientes de nuestras palabras, ¿no? Hay que reconocer que pueden tener impactos negativos en los demás. Hay que hablar con prudencia, hay que considerar el efecto de nuestras palabras, el efecto que va a ocasionar en los demás, ¿no? Y evitemos ser irresponsables,
con lo que decimos, con lo que hablamos. Muy bien, versículo 21. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero, ¿no? Un siervo que ha sido tratado con favoritismo, ¿no? Con cariño, eventualmente puede terminar heredando la posición o la riqueza del amo, del señor, ¿no? La relación aquí que hay entre amo y siervo puede cambiar con el tiempo debido a la influencia del trato preferencial. Así que consideremos nuestras acciones y el trato hacia los demás, ¿no? Pero es interesante. Me recuerda esto a la historia de Abraham, ¿no? Que no tenía hijo, así que el heredero iba a ser uno de sus siervos, ¿no? Pudiera ser esto un buen consejo para el siervo, ¿no? Que se gane el cariño, el amor y el respeto de su amo. Pudiera el día de mañana ser beneficiado por eso. Pero es bueno hacerlo movido por el amor a la persona, no a los bienes, ¿no? Muy bien. Versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas. Iracundo es aquel que es manejado por la ira. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, ¿no? Una persona que se enoja fácilmente tiende a generar conflictos y disputas siempre, ¿no? Además, este proverbio indica que alguien que es furioso, ¿no? Que es dominado por el enojo, por la ira, con frecuencia va a cometer pecados, acciones dañinas debido a la falta de control que tiene, falta de control emocional, ¿no? Así que hay que practicar la paciencia entonces, el autocontrol, el dominio propio, que el enojo no sea el que nos maneje y nos gobierne. Esto nos anima a evitar estar creando contiendas o peleas innecesarias, ¿no? Sino al contrario, a buscar soluciones pacíficas a los conflictos que pudieran existir. La ira descontrolada, mis hermanos, puede llevarnos a cometer acciones de las que mañana tendremos que arrepentirnos. Podremos caer en muchos pecados. Versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra, ¿no? La soberbia abate, pero la humildad sustenta la honra. Interesante, ¿no? El contraste, soberbia y humildad, ¿no? La arrogancia, el orgullo va a llevar a una persona a ser derribada o a ser humillada, ¿no? Mientras aquellos que tienen un espíritu que es humilde, esos serán honrados y serán sostenidos. La escritura nos habla mucho de esto, ¿no? El humilde será exaltado, el que se humillare será exaltado. En cambio, al orgulloso Dios lo ve de lejos, ¿no? Esos pasajes en la escritura nos recuerdan la importancia de la humildad, ¿no? Y las consecuencias de una vida de humildad. Así que cultivemos entonces la humildad en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Esto nos anima a reconocer nuestras limitaciones a la misma vez y a tratar a los demás con respeto y con consideración. La humildad nos permite aprender, nos permite crecer, nos ayuda a construir relaciones que sean sólidas y que sean saludables, no solo a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor también. Versículo 24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El cómplice del ladrón se odia a sí mismo, no porque se enoje contra él mismo, sino que está mostrando que no se ama ni se respeta cuando es cómplice del malvado, ¿no? Exactamente, ¿no? Este proverbio está enfatizando la responsabilidad y las consecuencias de ser cómplice de aquel pecador, de aquel ladrón. Aquellos que participan en actos delictivos junto con un ladrón en realidad se están perjudicando a sí mismos, se están odiando a ellos mismos, ¿no? Porque escuchan lo malo, ¿no? Pero no hacen nada al respecto. Eso es como ser partícipe de aquel que está en pecado o acompañarle en su pecado. No solamente es aborrecer a esa persona porque le dejamos pecar,
sino nos aborrecemos a nosotros mismos también, porque no estamos mostrando nuestra cristiandad. Tomemos decisiones éticas y rechacemos nosotros cualquier forma de complicidad en esas actividades inmorales, pecaminosas o ilegales. Este proverbio nos anima a eso, a actuar con integridad, a denunciar cualquier comportamiento pecaminoso o delictivo, ¿no? Que nosotros presenciemos y somos testigos del pecado. Bueno, hay que confrontarlo. La complicidad en acciones así, mis hermanos, va a traer consecuencias negativas a nosotros también, en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Por eso el creyente es exhortado en la Escritura a confrontar al pecador. No es de no le voy a decir nada para que no se moleste, para que no se enoje. No, estás ayudándole si le confrontas. Versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El miedo te detiene, mi hermano. El temor humano, ¿no? Y la confianza en Dios. Aquí se contrastan estos dos puntos, ¿no? El temor que es excesivo va a llevar a una persona a tropezar, a caer en trampas, ¿no? A ser cautivo de sus propios miedos y de sus propios pánicos, ¿no? En cambio, aquella persona que tiene su confianza depositada en Dios, esa persona será exaltada, dice el proverbio. Es una invitación entonces a depositar nuestra confianza en el poder de Dios, ¿no? A tener fe en nuestro Señor en tiempos de dificultad y a superar nuestros miedos. No permitir que nos paralicen los miedos. La Escritura es clara al decir que no tenemos un espíritu de temor. No. El espíritu que tenemos es un espíritu diferente, no es temeroso. Versículo 26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Señala este proverbio que hay muchas personas que buscan obtener los favores, ¿no? O la aprobación de aquellas personas que están en algún poder, que son líderes, ¿no? Que son gobernantes o como un príncipe, como lo presenta aquí el proverbio, ¿no? Sin embargo, el juicio final y definitivo de cada individuo viene de Dios. No importa si buscas el favor del poderoso, Dios tiene la última palabra. Busquemos entonces la aprobación y el juicio de Dios en lugar de depender de la opinión de aquellos que pudieran tener cierta autoridad acá en la tierra, pudieran ser influyentes, qué sé yo. Actuemos de acuerdo con nuestros principios y nuestros valores, sabiendo que, en última instancia, mis hermanos, nuestra responsabilidad es ante Dios. ¿No recuerda este proverbio que vivir una vida recta y justa en la presencia de Dios es lo más importante? Versículo 27, y ya es el último de este capítulo. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Abominación es al justo el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Hay un odio mutuo, un rechazo mutuo, mejor dicho, ¿no? La incompatibilidad que hay entre estos dos, entre el justo y el impío, ¿no? La relación en sus comportamientos o en sus acciones, ¿no? No hay compatibilidad ahí. El justo considera abominable al malvado o al que es injusto, ¿no? Pero el impío también siente cierta aversión hacia aquellos que siguen caminos rectos. Reconozcamos entonces que la justicia y la maldad son incompatibles. No podemos estar en los dos mundos, mis hermanos. No solamente nos habla de cómo unos rechazan a otros, no, sino cómo nosotros, si somos justos, debemos también rechazar lo malo y el pecado. ¿Por qué? Porque la justicia y la maldad no son compatibles. Hay un descontento entre eso, y si nosotros somos justos debemos estar en descontento con la injusticia.
Mantengámonos entonces firmes en nuestros principios y en nuestros valores. Incluso, mis hermanos, si somos despreciados o rechazados por los impíos. Esto nos recuerda que debemos siempre buscar la compañía y las amistades que compartan nuestros valores y nos ayuden a crecer a nosotros espiritualmente, ¿no? Así que interesante capítulo que nos correspondió el día de hoy. Así que te dejo con esto también, mi hermano. Miércoles, como hoy, a las 7 y el viernes a las 7 tenemos estudio bíblico. Estamos leyendo la carta a los Colosenses el viernes y hoy pues estamos acá con el libro de Proverbios, ¿no? Ya mero terminamos este libro de Proverbios. Muy interesante ha sido el estudio de este libro, ¿no? Y los domingos tenemos nuestro servicio dominical que lo pasamos por este canal también. Y también a las 2 de la tarde solamente la predicación. Pero de lunes a sábado puedes encontrar también devocionales. Así que un pequeño video, una lectura, algo que dura aproximadamente 3 minutos, 2-3 minutos lo que dura. Pero te ayudará a mantener la palabra de Dios en tu mente, dando vueltas para que reflexiones en el día. Y puedas ir así fortaleciendo tu espiritualidad y madurando en este camino que el Señor nos ha encomendado caminar, ¿no? Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro, que nos despediremos con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por la sabiduría. Ayúdanos a ser como el justo, como el sabio. No permitas que sigamos el camino del malvado, del pecador, del inicuo. Estos proverbios nos han traído mucha luz y nos han mostrado de que cada acción va a traer sus consecuencias. Ayúdanos a ser sabios y que todo lo que sembremos sea bondad, amor, misericordia, algo positivo, para que cuando llegue el tiempo de la cosecha también nos gocemos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Así que mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dale un like al video, compártelo, ponlo en tus redes sociales, qué sé yo. Deja que otros se enteren de que aquí hay un lugar donde pueden escuchar, aprender de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.